Si comenzaste este video pensando que 2026 debe ser diferente, no estás solo. Probablemente estás cansado de empezar de nuevo, de hacer listas de objetivos, de prometerte a ti mismo que esta vez funcionará y durante un tiempo parece que así será. Pero luego, todo vuelve a su cauce. Los viejos hábitos regresan, la motivación se evapora y ese plan de transformación se convierte en otro ciclo de frustración. Quizás ya te has preguntado, ¿qué me pasa? La respuesta es nada. Pero hay algo muy erróneo en lo que te enseñaron sobre el cambio. La mayoría de la gente cree que el secreto para cambiar sus vidas radica en trabajar más duro, tener más disciplina, más concentración, más fuerza de voluntad. Pero la ciencia dice lo contrario. Carol Dweck, una de las psicólogas más respetadas del mundo, descubrió que lo que realmente separa a quienes cambian de quienes se estancan no es el esfuerzo, sino la mentalidad. Es la forma en que piensas sobre ti mismo, especialmente cuando fracasas. Hay una creencia invisible dentro de ti ahora mismo. Si sientes que no naciste para esto, que nunca se te ha dado bien la disciplina o que siempre te rindes a mitad de camino, estás operando con una mentalidad fija. Esta mentalidad dice que tus habilidades son permanentes, que intentar y fallar es humillante, que el esfuerzo es un signo de debilidad. Y mientras esta creencia siga viva, ningún año nuevo será verdaderamente nuevo. Pero hay otra manera, una que quizá nunca hayas considerado. La mentalidad de crecimiento dice que ninguna limitación tuya es permanente, que el esfuerzo no es vergonzoso, es el camino, que cada fracaso puede ser información valiosa y que no estás aquí para demostrar que eres perfecto, estás aquí para ser mejor. Si esto te resonó, entonces, sí, este video fue hecho para ti, porque 2026 no será tu mejor año porque trabajarás más duro, será tu mejor año porque pensarás diferente y todo empieza ahora. Quizás el mayor obstáculo entre usted y la vida que desea vivir no sea la falta de disciplina, talento o concentración. Puede ser la forma en que interpretas tus límites. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero viven atrapadas en declaraciones que tienen un peso silencioso y destructivo. No soy bueno con los números. No tengo creatividad. Nunca he sido organizado. Simplemente no puedo. Estas frases parecen inofensivas, pero son trampas. Porque cada vez que dices eso, no estás describiendo una situación temporal, estás definiendo una identidad, estás afirmando sin darte cuenta que eso es lo que eres. Y cuando tu mente cree que una limitación es parte de lo que eres, deja de buscar salidas. Te adaptas al estancamiento. Aprendes a vivir con lo que te limita, como si fuera una parte inevitable de ti. Esto es exactamente lo que Carol Dweck desafió con su teoría sobre la mentalidad. Al estudiar a niños que enfrentaban desafíos difíciles, notó algo que lo cambió todo. Los que más evolucionaron no fueron los que acertaron más veces, sino aquellos que supieron ver los errores como parte del proceso. Aquellos que, incluso ante la dificultad, pensaron, todavía no sé cómo hacer esto. La palabra todavía puede parecer pequeña, pero implica un cambio gigantesco. Cambia la percepción de la identidad al proceso, del destino al desarrollo. Cuando dices que todavía no sé cómo hacer esto, en realidad estás afirmando que lo sabrás, y eso lo cambia todo. Tu cerebro responde de manera diferente, tu comportamiento cambia, tu disposición a intentar, fallar, repetir y aprender aumenta. Y ahí es donde ocurre la magia. Cuando dejas de usar «soy quien define tus limitaciones» y comienzas a usar «aún no sé cómo hacerlo»,
das una orden interna de expansión. Declaras que no estás terminado, que no estás definido, que estás en transformación. Vea cómo se aplica esto a su vida real. ¿Dices que no puedo seguir una rutina? Corrígelo. Todavía no he encontrado una rutina que funcione para mí. ¿Crees que no naciste para liderar? Corrígelo. Todavía no he desarrollado las habilidades de liderazgo que necesito. ¿Te sientes incapaz de concentrarte? Corrígelo. Aún no he creado un entorno ni un sistema que respalden mi enfoque. ¿Lo ves? Este simple cambio lingüístico reprograma tu sistema interno. Interrumpe el patrón automático de autosabotaje que afirma que soy así y lo reemplaza con una mentalidad que dice que estoy en proceso de convertirme en eso. Pero esto no es solo una técnica lingüística, es una manera de verse a uno mismo. Y aquí hay un ejercicio que puede empezar a cambiar realmente tu vida. Elige 3 afirmaciones negativas que sueles decir sobre ti mismo. No le tengas miedo. Enfréntalos honestamente. Escríbalos. Luego reescribe cada uno con todavía. Y no te limites a leer, repítelo a diario, hasta que esta nueva narrativa empiece a echar raíces. Esto puede parecer demasiado pequeño para generar una transformación real, pero es precisamente en los pequeños cambios de percepción que comienza el proceso de cambio profundo. Las grandes transformaciones comienzan cuando rompes el patrón interno que dice que tus fracasos son definitivos. Él todavía es una puerta de entrada a una mentalidad de crecimiento. Es el antídoto contra la complacencia. Es el recordatorio de que estás aprendiendo y no fallando. Pero por supuesto, no siempre es fácil mantener esta perspectiva, porque a veces incluso teniendo todavía en mente, lo intentarás y fracasarás. Te dedicarás a ti mismo. Y aún así, no resultará como esperabas. Y entonces surge la pregunta crucial: ¿qué significa realmente el fracaso? En la siguiente parte comprenderás por qué interpretar el fracaso como una sentencia es una de las mayores mentiras de una mentalidad fija, y cómo revertir esto puede transformar cada caída en un paso adelante. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. En algún momento de tu vida fallaste, intentaste algo, te dedicaste, te expusiste, tal vez incluso creíste verdaderamente que funcionaría, y no lo hizo. Y es muy probable que después de eso, una voz susurrara en tu mente: ya ves, no eres lo suficientemente bueno. Quizás fue una mala calificación, un proyecto que nunca se llevó a cabo, un intento de cambiar un hábito que duró solo 2 semanas. Quizás fue algo más grande, un negocio que no tuvo éxito, una relación que terminó mal, una decisión que me llevó al arrepentimiento. La mayoría de las personas llevan estas experiencias como cicatrices que nunca sanan por completo. No solo recuerdan el fracaso, se definen por ello. Y este es uno de los mecanismos más crueles de una mentalidad fija. Convierte eventos aislados en etiquetas permanentes. Esta vez, no solo fallaste, te conviertes en el tipo de persona que fracasa, el que nunca termina lo que empieza, el que siempre arruina las cosas. Pero esto es una ilusión, una distorsión cognitiva muy potente, pero completamente errónea. Carol Dweck demostró que el fracaso no es un veredicto sobre quién eres. De hecho, es un diagnóstico. Te muestra lo que todavía no funciona. Te da pistas, retroalimentación y direcciones. Es información y no identidad. Y este simple cambio de interpretación separa a quienes siguen intentándolo de quienes pasan el resto de sus vidas ocultándose de sus errores. Las personas con una mentalidad de crecimiento también sienten dolor cuando fracasan.
También se sienten frustrados, decepcionados y se cuestionan a sí mismos. La diferencia es que no usan el fracaso como excusa para rendirse. Lo usan como combustible para adaptarse. Extraen significado del error. Se preguntan, ¿qué me enseñó esto? Y esta pregunta abre la puerta al siguiente nivel. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina que decides crear un nuevo hábito. Despertarse temprano, por ejemplo. Lo intentas durante una semana, 2, pero terminas durmiendo hasta tarde otra vez y pierdes el ritmo. La mentalidad fija dice que no eres disciplinado. No tiene sentido intentarlo. Y con esto te rindes. No es el intento, sino la idea misma de que puedes cambiar. Ahora veamos el mismo escenario a través de la lente de una mentalidad de crecimiento. No levantarse temprano no es una sentencia, es un hecho. Analizas y preguntas, ¿por qué fallé? ¿Qué faltaba? Y quizás te das cuenta de que te vas a la cama demasiado tarde, que tu teléfono te mantenga en la cama hasta altas horas de la madrugada, o que tu rutina nocturna está desorganizada. Con esta información usted se adapta. Sacas el teléfono del dormitorio, establezca una hora fija para acostarse y vuelve a intentarlo. Esto es crecimiento real. Por eso, aquí hay 3 preguntas que puedes y debes hacer cada vez que algo salga mal en 2026. ¿Qué me enseñó esta experiencia específicamente? ¿Qué cosa puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Este fracaso me alejó o me acercó a la persona que intento convertirme? Estas preguntas no son mágicas, pero son un poderoso mecanismo de reconstrucción, porque te obligan a pasar de una mentalidad de víctima a una mentalidad de aprendiz. Y es esta mentalidad la que te permite convertir cada pérdida en una lección. Cuando ves el fracaso de esta manera, pierde su poder de paralizarte. No desaparece, pero deja de ser una pared y se convierte en un espejo. Y en ese espejo no ves a una persona derrotada, ves a alguien en progreso. Pero hay algo aún más profundo que separa a quienes crecen de quienes se estancan: la relación con el malestar. Porque aprender del fracaso solo es posible cuando tienes el coraje de volver al territorio en el que fallaste. Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Por qué exponerse deliberadamente a la incomodidad puede ser la práctica más poderosa para hacer de 2026 el mejor año de tu vida? Hay una ilusión profundamente arraigada en la mente de la mayoría de las personas. La idea de que cuando estás en el camino correcto, todo fluirá naturalmente. Ese verdadero progreso llegará con facilidad, casi como si fuera una señal del universo de que estás en el lugar correcto. Y así, cuando surge la incomodidad, cuando te sientes inseguro, ansioso, perdido o fuera de tu zona de confort, el impulso inmediato es retirarse, retrasar, procrastinar, rendirse. Pero he aquí una verdad incómoda, pero esencial. El verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad. La comodidad puede parecer un alivio momentáneo, pero a largo plazo es uno de los entornos más estériles para quienes quieren evolucionar. La comodidad perpetúa patrones. Te mantiene donde está seguro. Y donde hay seguridad, rara vez hay transformación. Carol Dweck observó un patrón fascinante en su investigación. Las personas con una mentalidad fija tienden a elegir tareas que confirmen sus habilidades existentes. Buscan áreas donde saben que tendrán éxito porque quieren reforzar la imagen de que son competentes. Por otro lado, las personas con una mentalidad de crecimiento hacen lo contrario. Se colocan voluntariamente en situaciones en las que saben que aún no son competentes. Se exponen. Ellos toman riesgos. Buscan activamente la incomodidad. No porque les guste fracasar, sino porque entienden algo que la mayoría ignora. Es en la incomodidad
donde la habilidad comienza a surgir. Piensa en cualquier área de tu vida que admires en otra persona. Podría ser hablar en público, liderar un equipo, mantener una rutina disciplinada, emprender, crear contenido, aprender un idioma, programar, vender, capacitarse, meditar, cualquiera de ellas. En todos estos ámbitos, el comienzo es incómodo, porque es territorio nuevo, y en cada nuevo territorio te sentirás incompetente, incómodo y vulnerable. Eso es parte del proceso. El problema es que la mayoría de la gente interpreta esta incomodidad como una señal de que están en el camino equivocado. Se sienten avergonzados por no saber. Tienen miedo de parecer amateurs. Y, mientras la mentalidad fija grita en sus cabezas, diciendo que si fuera para ti sería más fácil, se dan por vencidos y regresan corriendo a donde se sienten competentes, pero también a donde nada cambia. Si quieres que 2026 sea el año más transformador de tu vida, debes hacer lo contrario. Tienes que elegir deliberadamente sentirte incómodo. Tienes que comprometerte a ser un principiante nuevamente. Necesitas entrenar el músculo emocional que te permite permanecer en el dolor de la incompetencia temporal, porque eso es lo que te llevará a la verdadera competencia. He aquí una práctica concreta. Elige una habilidad que hayas estado evitando, precisamente porque te asusta. El que te hace pensar, no soy bueno en esto, o esto no es para mí. Ahora comprométete con esa habilidad durante los próximos 6 meses. No convertirse en un maestro inmediatamente, sino aceptar ser malo al principio y seguir adelante de todos modos. Por ejemplo, si hablar en público te aterroriza, comprométete a practicar, incluso si solo se trata de grabar videos para ti mismo. Si quieres emprender pero sientes que no entiendes nada, empieza a estudiar, aunque al principio no lo entiendas todo. Si te da vergüenza crear contenido, comienza a publicarlo, incluso si nadie lo ve. Si tienes miedo de aprender algo técnico como programación o finanzas, comienza con los fundamentos más básicos, sin prisas. La clave aquí no es dominar, sino persistir en la incomodidad. Te sentirás incómodo, inseguro y hasta ridículo a veces. Pero si sigues adelante, inevitablemente obtendrás buenos resultados, porque el cerebro es plástico, aprende, se adapta, transforma el caos de la incertidumbre en claridad, pero solo si permaneces en el campo de batalla el tiempo suficiente para que eso suceda. Y aquí hay un detalle importante. El malestar, cuando se acepta como parte del proceso, deja de ser un enemigo y se convierte en una brújula. Si de vez en cuando no te sientes incompetente, es señal de que no te estás desafiando lo suficiente. La incomodidad no es señal de que estás en el lugar equivocado. Es una señal de que estás exactamente donde necesitas estar para crecer. Pero hay un segundo obstáculo oculto en este camino, tan poderoso como el miedo a la incomodidad, el miedo a la crítica. Porque no basta con probar algo nuevo. También tendrás que lidiar con las opiniones de los demás. Y si no sabes cómo convertir la crítica en combustible, puede detenerte incluso antes de empezar. Esto es exactamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. ¿Cómo hacer de la crítica, incluso la más dura, un catalizador del crecimiento? Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra, analiza las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están vinculados en el comentario fijado. Pocas cosas tienen el poder de paralizarnos tanto como la crítica. El solo hecho de que alguien te señale un defecto sugiere que podrías haberlo hecho mejor o muestra desaprobación, y de repente
tu mente empieza a gritar. La inseguridad explota. Los mecanismos de defensa se alzan y todo dentro de ti busca la manera de escapar de esa incómoda sensación de ser juzgado. Sientes como si tu identidad hubiera sido atacada, como si ese comentario no fuera sobre algo que hiciste, sino sobre quién eres. Esta es la reflexión clásica de alguien que opera con una mentalidad fija. Para este tipo de mentalidad, cualquier crítica es una amenaza directa a su valor como persona. Activa el instinto protector. Te apagaste. Tú tomas represalias. Tú justificas. O peor aún, te avergüenzas en silencio y empiezas a dudar de tus propias habilidades. Poco a poco, la crítica que podría haber sido una herramienta de refinamiento se convierte en otro ladrillo en el muro del estancamiento. Pero la verdad es que la crítica solo te destruye cuando la ves como un ataque, no como una oportunidad. Las personas con una mentalidad de crecimiento aprenden a responder a las críticas de una manera completamente diferente. Ellos entienden esa retroalimentación. Incluso cuando está mal formulado, incluso cuando viene de alguien que no se comunica bien, puede contener verdades poderosas. No ignoran el dolor inicial, pero entrenan sus mentes para superarlo. Respiran, observan y preguntan: ¿qué puedo aprender de esto? Carol Dweck descubrió que este tipo de respuesta a la crítica no es un rasgo fijo de la personalidad. Es un patrón que se puede aprender, y es exactamente este patrón el que debemos construir si queremos que 2026 sea un año de crecimiento real. Aquí te presentamos un proceso práctico de 4 pasos para convertir la crítica en combustible. 1. Pausa consciente. Cuando recibas una crítica, tu reacción automática será defenderte. Esto es natural y esperado, pero es necesario entrenar la mente para no reaccionar inmediatamente. Respirar. Contenga el impulso de tomar represalias. Date espacio para procesar la situación antes de responder. 2. Busque valor oculto. Incluso si la crítica fue mal formulada, con juicio o arrogancia, pregúntese: ¿hay al menos un 10% de verdad útil aquí? Casi siempre lo hay. Podría tratarse de tu postura, tu forma de comunicarte, tu desempeño, tu concentración. Identifica lo que es relevante e ignora el resto. 3. Agradecer con madurez. Sí, esto puede parecer contraintuitivo, pero agradecer a alguien por su crítica, incluso si es incómoda, es un signo de fortaleza, no de sumisión. Decir algo como: gracias por mostrarme esta perspectiva, rompe el ciclo defensivo y abre espacio para un diálogo constructivo, incluso si la otra persona no lo espera. 4. Extraer una acción específica. Convierte la crítica en el siguiente paso. Pregúntese: ¿qué puedo hacer diferente a esto? La crítica solo es valiosa si te mueve a la acción. De lo contrario, se convierte en un peso muerto. Por ejemplo, imagina que presentas un proyecto en el trabajo y tu jefe te dice que hubo falta de claridad en la explicación. La mentalidad fija oiría: eres incompetente. La mentalidad de crecimiento diría: tal vez necesito mejorar mi comunicación. Y a partir de ahí, puedes decidir estudiar técnicas de presentación, practicar más o pedir feedback más específico. Ahora piense en el impacto que esto tendrá en 2026. Si aprende a responder a las críticas con curiosidad en lugar de con actitud defensiva, convertirá a sus críticos en maestros involuntarios. Te expandes, incluso cuando eres atacado. Creces, incluso cuando se equivocan contigo. Y aquí hay un detalle que pocos entienden. No tienes que estar de acuerdo con todas las críticas que recibes, pero debes dejar de tratarlas como amenazas automáticas, porque mientras huyas de la crítica, estarás huyendo de una parte fundamental de tu crecimiento.
Pero hay algo aún más sutil que te impide avanzar. No es solo el miedo a cometer errores o ser criticado. Es la obsesión por la perfección. Es la incapacidad de reconocer el progreso a menos que parezca espectacular. Y esto nos lleva al siguiente paso. Porque si solo te permites sentirte bien cuando alcanzas la perfección, sabotearás el 99% de tu progreso. En la siguiente parte hablaremos de cómo aprender a celebrar el progreso, incluso cuando todavía no parece suficiente. Existe una trampa silenciosa que sabotea el crecimiento de las personas brillantes. No se revela al principio, cuando el entusiasmo por el cambio está en su apogeo. Tampoco aparece explícitamente como un fracaso visible. De hecho, se disfraza de exigencia noble, de estándar elevado, de no aceptar nada menos que lo mejor. Pero detrás de esta fachada perfeccionista se esconde una de las mayores causas del abandono prematuro: la incapacidad de reconocer y valorar el progreso. Usted ha experimentado esto. Empezaste algo nuevo, un hábito, un proyecto, un cambio de mentalidad. Hiciste todo bien durante unos días o semanas, y sin embargo cuando te miraste al espejo no viste ningún cambio significativo. La ansiedad se apoderó de mí, la impaciencia creció, y en lugar de celebrar los pasos dados, devaluasteis todo porque aún estabais lejos del ideal. Esta es la lógica de una mentalidad fija. Si el resultado no es perfecto, es como si nada hubiera pasado. Si no es un éxito total, es un fracaso total. Es todo o nada. Y que nada se trague tu esfuerzo como si no tuviera valor. Carol Dweck observó esto en estudiantes, atletas, empresarios y líderes. Las personas que crecieron de manera constante tenían un rasgo en común. Supieron valorar el proceso. Podrían sentirse orgullosos de un pequeño avance, de un riesgo tomado, de un intento honesto. Incluso cuando el resultado aún era imperfecto, no esperaron a llegar a la cima para sentir que lo estaban haciendo bien. Sabían que cada paso, por pequeño que fuera, era parte del viaje. Esta es la mentalidad de crecimiento en su forma más madura. Entiende que el crecimiento real rara vez es visible en el corto plazo, que las mayores transformaciones ocurren en silencio, detrás de escena, que antes de ser admirado por los demás, necesitas aprender a ver tu propia evolución. Por eso, aquí te proponemos una práctica concreta que puede cambiar por completo tu relación con el progreso. El ritual de las victorias semanales funciona así. Al final de cada semana, elige un día fijo, como el domingo. Escribirás 3 victorias de la semana, pero con una regla importante. Al menos una de estas victorias no puede vincularse a los resultados, sino más bien al esfuerzo o evolución interna. Ejemplos de victorias válidas. Hice algo que había estado posponiendo durante semanas, no por lo hecho, sino por superar la resistencia. Estudié, incluso cuando no tenía ganas, porque eso demuestra coherencia. Pedí ayuda en lugar de fingir que lo sabía todo, porque eso demuestra humildad y voluntad de crecer. Me criticaron y, en lugar de reaccionar, escuché y aprendí algo, porque eso es madurez emocional. Probé algo nuevo, incluso con miedo, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es acción a pesar de ello. Cuando empiezas a registrar y celebrar estas victorias, sucede algo profundo. Tu cerebro comienza a asociar el bienestar con el progreso, y ya no solo con la perfección. Esto cambia por completo la forma en la que te motivas. Dejas de esperar grandes logros para sentir que estás en el camino correcto. Aprendes a nutrirte del viaje, y cuando esto se convierte en un hábito, no solo creces más rápido, sino que creces de forma sostenible.
porque ya no te mueve únicamente la validación externa, sino un sentido interno de construcción. Lo que necesitas entender es simple, pero poderoso. No te conviertes en una mejor persona cuando llegas a algún lugar distante. Te conviertes en una mejor persona cuando empiezas a caminar y no te detienes. El 2026 será extraordinario, no cuando alcances metas perfectas, sino cuando aprendas a reconocer con gratitud y firmeza cada pequeño logro en el camino. Pero para que todo esto se materialice, hay una decisión que tomar ahora. Una elección sencilla, pero que puede redefinir el curso de tu vida. Y de esto es de lo que hablaremos en la última parte, porque tu 2026 no empieza en Nochevieja, sino en el momento exacto en el que decides operar desde una nueva mentalidad. Has llegado hasta aquí porque, en algún nivel, sabes que es hora de dejar de repetir los mismos ciclos. Ya no basta con enumerar objetivos, crear planes elaborados o prometerse a uno mismo que esta vez será diferente. Algo dentro de ti quiere más que cambios superficiales. Quieres una verdadera transformación. Un año que no solo parece diferente por fuera, sino que es realmente diferente por dentro. Y aquí está la verdad más liberadora y al mismo tiempo desafiante. 2026 no será tu mejor año por lo que lograrás, sino por en quién te convertirás en el camino. No se trata de hacer más, se trata de ser diferente. Se trata de operar desde una nueva lente, desde un nuevo punto de partida mental. Y esta lente tiene un nombre: mentalidad de crecimiento. A lo largo de este vídeo, aprendiste que lo que realmente determina si un año será extraordinario no es la suerte, el talento o la disciplina aislada. Es cómo respondes a los desafíos, errores, críticas, incomodidad y pequeñas victorias. Es tu voluntad de verte a ti mismo, no como un proyecto terminado, sino como un trabajo en progreso. Repasemos las prácticas que puedes aplicar ahora. No en enero, no el próximo lunes, sino hoy. Utilice la palabra todavía para liberarse de las etiquetas limitantes y reescribir su identidad en términos de desarrollo. Reinterprete el fracaso como información valiosa, no como una sentencia personal. Elija la incomodidad como una señal de crecimiento, no como algo que debe evitarse. Convierte la crítica en combustible, utilizándola como puntos de ajuste y expansión. Celebrar activa y conscientemente el progreso, valorando el camino recorrido y no solo los resultados finales. Pero sobre todo, entiendan esto. No es necesario esperar hasta estar listo para comenzar. Solo necesitas empezar a estar dispuesto a evolucionar. Y aquí está la invitación final, el punto de inflexión. Elige un área de tu vida en la que, hasta ahora, hayas estado operando con una mentalidad fija. Esa frase silenciosa que se repite en tu cabeza. No soy bueno en esto. Esto no es para mí. Nunca he podido. Ahora, transforma esa frase. Añade el todavía. Reescríbelo. Y durante los próximos 7 días, realiza una pequeña acción. Una acción tan pequeña que no haya excusa para no hacerla. Solo para demostrarte a ti mismo que estás en movimiento. No para sentirse perfecto, sino para ponerse en construcción. El año 2026 empieza ahora. No está en el calendario, no en la fiesta de Año Nuevo. Ahora. Y cada vez que actúes desde esta nueva mentalidad, estarás prácticamente moldeando la persona que serás cuando llegue diciembre. Este es el tipo de lección que no solo transforma un año, transforma una vida entera. Ahora te toca a ti. Si este mensaje te resonó, comenta a continuación. Yo elijo crecer. Escribe esto, no solo para mí, sino para ti, para marcar este momento como un punto de inflexión. Y cuando hayas terminado, no te detengas aquí.
El siguiente video es tan importante como este. Te mostrará un nuevo nivel de claridad al que aún no has accedido. Haga clic y continúe. Porque tu 2026 ya empezó. Y no vas a parar ahora.